nuestra bandera. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo, reunión familiar, iglesia virtual, Confraternidad Cristiana La Floresta. Es un honor tenerles en nuestras redes sociales con nuestros contenidos teológicos. En esta oportunidad estamos hablando del carácter y la educación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya hablamos en entregas pasadas sobre la educación, el Espíritu Santo y el melancólico, la educación, el Espíritu Santo y el colérico. Y en esta oportunidad vamos a hablar de los sanguíneos, ¿sí? Sobre los sanguíneos, recuerde darle a la campanita, dele a suscribirse. Queremos compartir con ustedes y reenvíen nuestro link, porque estos son materiales teológicos muy oportunos para nuestros momentos que estamos viviendo. A manera de introducción, quiero decirles el porqué, de dónde nace, qué nos inspira a compartir estos temas en esta oportunidad. Recordemos que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Padre se reveló a Israel. Milagros, prodigios, hombres, mujeres, profetas, de todo. Ahí estuvo el Padre. Pero fue necesario que Cristo viniera y nos redimiera, nos justificara, nos trajera su salvación muriendo en la cruz. Ahí está la segunda persona de la Trinidad. Y Jesús, antes de ser recibido en el cielo para sentarse a la diestra del Padre, dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, les convenza de pecado, justicia y juicio y les enseñe todo lo que yo les he dejado, les he predicado, les he enseñado, ilustrado y ejemplarizado con su vida. Por eso es que nosotros hoy necesitamos perentoriamente, no es opción, es necesario, es ley, tener una relación con el Espíritu Santo más profunda, tener una relación con el Espíritu Santo más contundente. Y una de las formas de lograrlo es haciendo que podamos conocer nuestro carácter, personalidad o temperamento, debilidades, fortalezas y así. En esta oportunidad estamos hablando del sanguíneo. Bueno, antes de hablar del sanguíneo, estamos aplicando un test muy sencillito en cada una de las entregas para ubicarnos en el temperamento, para los que no lo han hecho. Piensen estas 4 palabras en su mente o escríbalas si puede hacerlo en este momento. Inventar, fabricar, vender o comprar. Inventar, fabricar, vender o comprar. Piénselo. Escoja con la que usted más se identifique o subráyela si escribió. Y vamos a resolucionar el test, que es un test de carácter de la escuela del psicoanálisis. Si usted escogió inventar, usted tiene tendencia a ser melancólico. Si escogió fabricar, su tendencia es a ser colérico. Si escogió vender, su tendencia es a ser sanguíneo. Y si escogió comprar, su tendencia es a ser flemático. Ya escogió uno, quedan 3 libres. Ahora escoja una de las 3 libres, otra, póngale el 2, porque la tendencia es que casi siempre somos un primer carácter y un segundo, el dominante y el que sigue en segunda instancia, pero por tiempo no podemos entrar en esos menesteres, en esos detalles. Ya tenemos ubicado de pronto qué carácter tienes. En entregas pasadas, que ahí está nuestro historial de YouTube y de nuestras redes sociales, ya hablamos de los melancólicos inventores, coléricos fabricantes. Hoy vamos a hablar de los sanguíneos vendedores. Un ejemplo bíblico de los sanguíneos vendedores, ¿quién es? El apóstol Pedro. Ese hombre echado para adelante que hablaba y después decía qué fue lo que yo dije, con qué fue que me comprometí. Es Pedro, que fue el que le ponía como azuquita al ambiente de los discípulos de Jesús, etc. Son un temperamento muy especial que necesitamos en nuestra sociedad. Resulta y acontece que Salomón, para mí, tenía grupos de trabajo. La sabiduría de Salomón estaba acompañada de un séquito de investigadores, estudiosos, escribas, y yo me imagino el grupo que estudiaba las plantas, el grupo que estudiaba los animales, los vegetales, la astronomía, el agua, el ser humano, etc.
Y Agur, un amigo de Salomón, que yo creo que era parte del grupo de los psicólogos para esa época, le dijo a Salomón que él vio 4 tipos de personas que resumen a los temperamentos que estamos hablando hoy. Y en Proverbios capítulo 30, versículo 13 dice: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en lo alto, haciendo alusión a que este tipo de temperamento es orgulloso, petulante y así como todo creído. ¿Pero por qué? ¿Quiénes están en este grupo? Los modelos, los políticos, a los que no les da miedo, los que no manejan pánico escénico, visten bien, hablan de cualquier tema en cualquier momento, se preocupan por su presentación física, echados para adelante, buenos para echar chistes, o sea, son orgullosos y son los modelos, son aquellos que son la imagen de una familia, de un equipo de fútbol, de una empresa, de una iglesia. Ahí están ellos pintados. Dejando allí esa parte describiendo a los sanguíneos, nuestro compañero Julián, que es el encargado de todo el tema de la iglesia digital de la iglesia, está colocando en su momento algunas gráficas que les van a ayudar a ustedes. El popular sanguíneo dice: hagámoslo de la manera divertida. Los sanguíneos eran los que en la escuela, colegio, universidad hacían la ronda, contaban el chiste, organizaban el paseo. Ahí están ellos pintados. ¿Cuáles son las necesidades de un buen sanguíneo? Atención, aceptación, fortalezas. Puede hablar de cualquier cosa en cualquier momento, tiene una personalidad alegre, optimista, buen sentido del humor, le gusta estar entre personas, tiene una gran habilidad para contar historias, viste bien, lidera los grupos en los que participa. Sanguíneos, el apóstol Pedro tan especial. Debilidades de un buen sanguíneo. Desorganizado, no puede recordar detalles ni nombres, exagerado, no es muy seco con no es tan serio con los proyectos, confía en que otros hagan el trabajo por él, es demasiado ingenuo y confiado, solo vive el presente, no ahorra, descuida su salud con facilidad y no ahorra hacia el futuro. Ojo, señores sanguíneos, porque a ustedes les encanta vivir el día a día, no más. El pasado ya quedó atrás, el presente se vive y el futuro no se preocupan por él porque él llegará en su momento. No, señor. Una de las debilidades de un buen sanguíneo es que llega a los 50 años, 60 años. Si es una mujer, llega y dice: ay, si yo ya tengo frente a mí la edad pensional y nunca ahorré. Lo mismo el hombre. Nunca ahorré una pensión, no tengo un techo, ¿qué será de mí? Muy interesante. Les contaba que este tema nos fascina mucho a Josué, mi hijo, y a su servidor, y él lo ha ampliado mucho. Y yo le preguntaba que cómo los sanguíneos afrontan la muerte, la enfermedad, los problemas, las dificultades. Y mire lo que él me decía. El sanguíneo, el humorista sanguíneo en su lado más positivo, toma una posición jocosa y optimista en donde solo pueden encontrar risas y oportunidades para subir el ánimo propio y de los demás, logrando mantener una energía alegre que brilla en medio del caos, saturando el WhatsApp con información general, personal y de otros. Buenísimos para mover redes sociales, positivos y sacando adelante lo que sea en su forma más positiva. Pero negativamente, el sanguíneo, el obrero sanguíneo, en su lado más negativo, toma una actitud alarmista y exagerada de las cosas y se concentran únicamente en el hoy, y viviendo el día a día de manera material sin proyectar, cambiar o levantar su mirada, dejando así que el devenir traiga una sensación de incertidumbre. Ay, 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 en la parte más negativa un sanguíneo se deja ir, que el río se lo lleve, que las olas se lo lleven y parte sin novedad. Muy delicado, muy delicado. El orgullo y la vanagloria de un buen sanguíneo se ahogan en su vanidad en medio de la realidad, de las dificultades, de la enfermedad, de los problemas de este mundo tan injusto, postrándonos en tierra buscando migajas de misericordia para la vida que se está yendo.
Y es interesante que la enfermedad, la muerte, los problemas, las dificultades son de las pocas cosas que hacen que un sanguíneo deje de estar de pie, sonriendo, dirigiéndose como los políticos a las personas. Los sanguíneos, hemos dicho que los melancólicos tenemos los intelectuales, escritores de libros, profesores. Los coléricos, los militares, policías, fundadores de empresas, todo. Con los sanguíneos tenemos a los políticos, a los cuentachistes, a los músicos, casi que a todo ese mundo de los artistas. Pero la única manera que caen de rodillas es cuando sienten la enfermedad, las dificultades, los problemas o la muerte. Bueno, en términos de salud, me recomienda Josué, que ha investigado, que ellos psicomatizan sus problemas y dificultades en el sistema circulatorio y reproductivo. Ojo con el corazón, ojo con las arterias, ojo con las venas. En estos días estuve por la EPS a la que formo parte en una charla sobre riesgo cardiovascular preventivo. La medicina que más me gusta es la preventiva. Duele menos, cuesta menos y es una maravilla que la curativa. Y de eso nos hablaban. ¿Qué comemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué estilo de vida tenemos? Y si hacemos ejercicio para cuidar el corazón, arterias, venas, vasos, todo lo que tiene que ver con esa red de comunicación de ida y venida de sangre oxigenada y no oxigenada. Aquí los sanguíneos tienen que manejar ese tema con mucho cuidado y la parte reproductiva, porque es el temperamento que más le pone cuidado a ese tema y pues también tiene que estar todo eso controlado por el Espíritu Santo, que es el tema que nos compete. Dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo el sanguíneo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la doctrina del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué debe de hacer un buen sanguíneo? Para vivir bien, para corregir, para que el Espíritu Santo corrija errores, falencias, dificultades y potencialice lo bueno, potencialice las bondades y los talentos de un buen sanguíneo. Clave su personalidad en la cruz de Cristo. ¿Con qué fin? Que aparezca el quinto temperamento. Esta es la tesis principal de esta temporada, de esta entrega, de este mes. Que aparezca el temperamento de Cristo en nuestras vidas. Que aparezca el temperamento del Espíritu Santo reflejando en nosotros el carácter de Cristo en nuestras vidas. A mí me impresiona mucho estas palabras de Pablo cuando él dice, el que me imita a mí, imita a Cristo. Eso a poquito lo pueden decir, pero es la realidad. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio, entonces realmente Cristo se está formando y desarrollando en nosotros y el que nos mire como referentes, como paradigmas, como ejemplos, está mirando a Cristo. Sigue diciendo Pablo en Romanos 5:1 al 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la doctrina, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también por la doctrina a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Israel disfrutó al Padre, la iglesia primitiva a Cristo, nosotros, la iglesia moderna, la iglesia pre-apocalíptica, la iglesia que estamos al borde de comer con las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué es lo preocupante hoy en día? Es lo que menos se conoce. Conocer la persona del Espíritu Santo, quién es, cómo me relaciono, cómo converso con Él, cómo lo escucho,
se volvió en una doctrina muy desordenada. Eso es un bulto de ganchos, porque hay extremos, porque hay caricaturas del Espíritu Santo. Por ejemplo, permítame colocar esta ilustración. Que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. No es bíblico. No es así, eso no es lo que dice 1 Corintios capítulo 14. Más fácil, Gálatas dice que el que crea estar lleno del Espíritu Santo, que demuestre amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El tutti frutti del Espíritu Santo con 9 sabores. En entregas pasadas ya hemos hablado del tema. Necesitamos conocer la persona del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ser santificados, seguirnos santificando delante del Señor. Fortalezas para que Él las potencialice, debilidades para que Él las corrija. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a ayudar al melancólico inventor, al colérico fabricante o al sanguíneo vendedor si ni siquiera sabemos qué temperamento somos? Así de sencillo. Normalmente los países desarrollados en su educación, en algún momento de los diferentes estadios educativos, ubica a sus estudiantes en el carácter, en el temperamento, en la personalidad, es más, en sus gustos académicos. En los países desarrollados a ti no te obligan a que te gusten las ciencias exactas si tu fuerte son las ciencias humanas o al revés. Aquí sí. Aquí nos meten todo como rellenando chorizos, rellena. Un ejemplo, yo vengo de una época en el estudio que de primero de bachillerato a cuarto de bachillerato nos enseñaban inglés. Y décimo y undécimo francés. Y hoy no sabemos ni inglés ni francés y a duras penas hablamos español. Entonces, qué interesante que al conocer bien el Espíritu Santo, conocer nuestro carácter y personalidad, las cosas van a mejorar, se los puedo asegurar. ¿Qué aprendemos de los sanguíneos? Vamos a ir finiquitando, terminando nuestra charla. Recuerden que los populares sanguíneos dicen, hagámoslo de la manera divertida. Primero, ellos son el azúcar de la sociedad extrovertida y si dicha vida chispeante de alegría está dirigida por la soberanía de Cristo, estamos entonces ante los adoradores y directores de alabanza más espectaculares que pueden haber en una iglesia, en una institución, en un convento, en un seminario, en un púlpito. Se me olvidaba decirles, ahí están los grupos de alabanza de una iglesia, los coros, los músicos, los directores de música. Que ese carácter arrollador de sanguíneo llevado a la cruz de Cristo, porque ya no vivo yo, sino que mi colérico, mi melancólico y mi sanguíneo está en las manos de Cristo. Estamos frente a los productores de música cristiana, los salmistas que nos inspiran a contemplar la adoración de Dios. Importantísimo en el mundo creyente. El Espíritu Santo desea dirigir a las mujeres para ponerles color a la vida, a las instituciones, a la familia y a la iglesia. Una palabra de análisis. Si un sanguíneo tiene que corregir algo en medio de la santificación del Espíritu Santo en su vida, es que no se olvide que hay un futuro. Eso es muy importante. La Biblia nos enseña a inspirarnos en el pasado, a vivir el presente en función de la misericordia de Dios, como dice Romanos 12:1-2, y a proyectarnos hacia adelante, puestos los ojos en Jesús que está adelante. Eso lo tiene que corregir el sanguíneo. ¿Qué va a pasar con un sanguíneo que corrige eso en su personalidad? Va a pagar pensión, va a ahorrar, se va a hacer a su techo, va a estar pendiente de una vejez con calidad de vida. Por favor, sanguíneos, hagan eso y verá cómo el Señor los va a bendecir. También una palabra aquí antes de terminar. Una de las áreas débiles de los sanguíneos es el manejo de su sexualidad con el sexo opuesto. Cuando Julián coloque la gráfica donde aparece un resumen de todos los temperamentos, ahí hay mucho material, no podemos tocarlo todo, usted puede investigar más. Pero los sanguíneos tienen que aprender a abrazar con respeto, porque es que un sanguíneo sin Cristo en el corazón no abraza, sino que raquetea a una persona. Y eso puede generarle al cónyuge de esa persona, ese sanguíneo, incomodidad.
mucho respeto con el sexo opuesto y con tu propia sexualidad, una palabra de amor para los sanguíneos. Y por último, pero también deben llevar a la cautividad de la santidad sus principios para que, como el apóstol Pedro, disfruten de su resiliencia ministerial. Una palabra ya para terminar y para que oremos. ¿Quién daba un peso por Pedro después de que cantó el gallo? Dígame, ¿quién daba un peso? Pedro peleó con Juan. Pedro peleó con el criado de los sacerdotes cuando le cortó la oreja a uno de ellos. Pedro le quedó mal a Jesús cuando cantó el gallo. Por Dios, es que Pedro la hacía o a la entrada o a la salida. ¿Quién daba un peso por Pedro? Nadie. Nadie daba un peso por Pedro. Pero ¿qué pasó cuando el Espíritu Santo, el sanguíneo Pedro, el Espíritu Santo en Pentecostés llegó sobre su vida? ¿Qué es lo que estamos enseñando hoy? Nuestra relación de carácter con la educación del Espíritu Santo. Dice que ese hombre predicó su primer mensaje y se convirtieron a Cristo 3.000 hombres sin contar esposas e hijos. Casi 10.000 personas. Imagínense usted esa campaña evangelística. ¿Quién fue Pedro? Una de las columnas, como Pablo, como Lucas, de la reciente naciente iglesia cristiana hasta el sol de hoy. Escribió sus cartas, predicó, fue un hombre, fue un modelo, fue un excelente esposo, fue un excelente yerno. Y que Dios nos ayude, porque si Pedro lo logró, querido amigo y hermana, tú que eres sanguíneo, sanguínea, también lo puedes lograr. Oremos y gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo sobre melancólicos, coléricos, sanguíneos. Señor, gracias. Bendecimos tu palabra. Permite que esta palabra caiga sobre tierra muy fértil y que sigamos aprendiendo más de ti en esta hermosa temporada. Bendecimos a los sanguíneos que nos están escuchando, sus proyectos de vida, su temperamento, debilidades y fortalezas, para que el Espíritu Santo haga su obra. Gracias por todos ellos, los bendecimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias y hasta una próxima oportunidad.